Riot fucking Zone. En la era dorada de los juegos de putear malandros, en todo centro de Arcadias no podía faltar una maquinita donde agarrarse chingazos de cholos que violentaban la ley y el orden y se creían dueños de las calles. Así que vigilantes tomaban la justicia en sus propias manos, clavándolos a vergazos. El género beat 'em up se encontraba en la cúspide de su popularidad cuando las consolas estaban haciendo la transición de los 8 a los 16 bits y obviamente iban a recibir sus ports de recreativas, que algunas veces hasta resultaban mejorar al arcade en varios aspectos. Y fue así que en el mismo año de estreno del Neo Geo AES, Sega publicó para su placa arcade de 16 bits el Sega System 16, el juego que despidió el sistema donde nacieron Shinobi, Altered Beast, Fantasy Zone y Golden Axe. Riot Un brawler genérico que no aportaba absolutamente nada nuevo a los friegamacarras, donde un par de policías que le dan duro al gym deciden ir a la base del grupo criminal responsable de la ola de violencia que azota su ciudad y desmantelarla a punta de vergazos. Y así es como Billy y Zack de los Power Rangers, que en lugar de hacer morfosis mejor se metieron esteroides, entran a la Dragon Zone con la misión de hacer su perra a Road Warriors, ex-comandos, rednecks, futbolistas americanos, chinos con chacos, pelones kung fu y demás vándalos que seguramente se la pinteaban en la secu y se juntaban con el Kevin y el Brian. Realmente no es la clase de juego al que le echarías otra ficha cuando pierdes. Y con la salida de Streets of Rage para el Sega Genesis, era de esperarse que este título del montón no recibiera un port de su parte y solo se quedaría en Japón. Pero así como lo aplicaron con Wonder Boy y se dieron los derechos para la creación de Adventure Island que acabó en el Nintendo 8 bits, el desarrollador West One le pasó la licencia a Hudson, quien decidió sacar una versión modificada para una consola de la competencia. Y fue así como en el transcurso de 1992 sacó para el PC Engine en Japón y TurboGrafx 16 en América uno de los pocos brawlers que tenía su librería de juegos en CD, Riot fucking Zone. En esta nueva edición, donde podían meterle sus moquetazos a Joe Musashi con su look de Super Shinobi y a Poison de Final Fight, puedes ver cómo los shotas principales fueron alterados para parecerse a Cody de pelea final, y el otro güey aplicó una aclarada de piel a la Michael Jackson y dejó de ser un rapero negro breakdancer para ser un blanco punk. También en esta versión podías pegarle a mujeres y viejitos en la calle sin que nadie te le hiciera de pedo. Y el vaquero gordo del juego original decidió salir a echar chingazo a Vichy porque puto calorón. No como el Tony ya lila de la maquinita, que aquí trae un traje tradicional de cuerpo entero y cuando lo sigues al sótano del restaurante chino, trae a shampoo de Ranma y medio con guantes de Freddy Krueger. Lo que vale verga es que ahora te pueden chingar entre dos, siendo que el port para sistema de sobremesa carece de modo cooperativo y tienes que pasártelo en solitario. Dirás tú que este juego fue un downgrade total en todos los aspectos, pero la realidad es que aparte de que el gameplay está mejor pulido y en general se siente más rápido y responsivo, la música se gala del Compact Disc Digital Audio, dejando de lado los chiptunes monótonos del arcade por unas motherfucking rolonas. Sinceramente, la cresta del lobo, como se le conoció a este replanteo del Riot City en Japón, no era rival para los beat 'em up de Technos, Capcom, Konami, Taito, Sega o Yaleco, que en otras consolas tenían excelentes juegos de putear malandros, y cualquiera que tuviera uno de sus brawlers legendarios en su sistema de 16 bits, ni siquiera se tomaría la molestia de tomar prestado un TurboGrafx CD con tal de probar este chingacholos. Pero para el poseedor de un Turbo Duo, Riot fucking Zone era una buena opción para salir a limpiar las calles de vagos, pandilleros y malvivientes. Si eres fan del género pégales a todos, no te quedes sin jugar esta entrega olvidada de la librería del PC Engine. Así que si quieres aumentar tu colección de discos para el super sistema de entretenimiento de NEC y te gusta agarrar a putazos a rufianes vale verga, entra a la Dragon Zone y reparte justicia de la única forma que sabes hacerlo: metiéndoles una garrafal madriza. Twister.
Hola, soy el Gamer Cosplayer, espero que te haya gustado este veterano del control. Con este ya llevamos 2 episodios que puedes ver en la lista de reproducción en la esquina superior derecha. Y si quieres saber más del Riot Zone y juegos del PC Engine en general, mira su reseña en Pasado Pixeleado. ¡Pinche show culero! Mejor mira mis reviews de beat'em ups, incluyendo pelea final, recompensa de Ciudad Río, quiebra fantasma campo de batalla y el de acción grande mega pelea. Si te gustan los juegos de putear malandros, date una vuelta por el canal. Tocamos clásicos como Doble Dragón, Las Tortugas Ninja, Bad Dudes, Night Slasher y próximamente maquinitas olvidadas como Cadillacs and Dinosaurs. Para que no te lo pierdas, suscríbete al canal y por favor danos like y comparte este video. El siguiente veterano del control será dedicado a otro juego de TurboGrafx 16, que también es una conversión de maquinita, Ninja Spirit. Y posiblemente saquemos fanfilms de juegos como Renegade, Final Fight, Streets of Rage y 64th Street, A Detective Story. Si quieres hacer posible nuestras producciones, apóyanos en Patreon. Yo pasé años sin seguirle este programa hasta que tuve aportaciones en Patreon. Y los que más aportaban al mes pidieron su regreso. Y también mis películas. El productor asociado con La Mochada Más Grande pidió live action del Power Instinct y lo hice. Con intro, selección de personajes, pantalla versus, los curocos y todo el pedo. Me piden mucho continuar con mis reseñas cosplay, pero no dan para el presupuesto y así pues ¿cómo pues? Habiendo budget, se hace la machaca. ¡Pero faltó la waifu! Bueno, quiero sacar otra peli donde salga ella, la ruquita y la mamada. Pero que salga versión colegiala. Y si la calota no sale, no me agüito. ¿Y la peli del Matrimili pa' cuándo, güey? Otro de sus juegos olvidados es el Gaia Crusaders, que sacaron antes de hacer el Sengoku 3. Pues pronto tendremos mucho más contenido de juegos de putear malandros. Si hay alguno que quiere que le peguemos una checada, ponlo en los comentarios. Mira los episodios de Strider, Doble Dragón, Shinobi y Ninku Gaiden. No olvides darle like a nuestro Facebook y unirte a nuestro grupo Pasado Pixeleado. Links aquí abajo en la descripción de este video. Yo soy Martis Quejeda, el Gamer Cosplayer. Muchas gracias por ver y compartir este video. Y ahí nos guachamos después. Hasta la próxima. Y si no miras This Game Sucks, es porque eres el frenzoneado de los nachos.